pues le voy a pedir que sea el jueves, ¿verdad? No sé, en el transcurso de la mañana ya se pusieron de acuerdo con el otro grupo. No, El otro grupo había dicho que a las 5 de la tarde y nosotros dijimos que estaba bien, pero no sé si la doctora Karina lo vaya a poner esa hora. sí, sí, porque pues ella pues tiene aparte de su trabajo su familia, su hijo, ¿verdad? Su familia. Entonces sí, sí, pues yo sí estaría allá y si supiera hacer esto yo lo hacía, pero no desconozco. Este, y, y, y pues, yo no, yo no quisiera, ¿verdad? Que ustedes, pues, no sé, en la mañana a lo mejor tienen clase o tienen otros exámenes, él le tiene que acomodar el horario, ¿verdad? Debe de. Sí, Este, pues es que de hecho eso eran lo que estábamos viendo los dos grupos porque había unos que tenían clases o trabajábamos, o, perdón, trabajaban, ¿no? Así. sí, Entonces, esa era la hora a la que todos concordaban. pues, pues, ojalá y se puede, que ella pueda, ¿verdad? Ponerle esa hora. Pero como les digo, con esta nueva disposición por internet, pues yo desconozco todo eso y pues yo siempre le he dado los exámenes a la doctora y ella los revisa, desde siempre, desde que he dado clases de neurología. Y pues ella hace todo, se apoya con alguien porque pues sí. Y yo entiendo que también tiene otros exámenes por clínicos y son bastantes. Y pues ella se tiene que dar su tiempo para ello. Este, pero yo mañana, hablo con ella, ¿verdad? Voy a hacer todo lo posible porque a veces no entra la llamada, ¿verdad? Por eso me he apoyado a veces con otro exalumno para que se comunique porque a veces la señal no entra o algo. Y, y pues mañana a ver qué. Y si no, pues le voy a mandar un mensaje porque le he dicho, le he estado hablando, doctor, y a veces pues no se contesta o se corta la llamada. Y que pues mándeme un mensajito, a lo mejor con los mensajes sí. O- o- Pero yo hablé muy bien hoy en la mañana con el doctor García, con el director, y con el doctor Eduardo Castro, el nuevo coordinador de básicos. Pero pues mañana a ver qué. Yo se los voy a mandar, los exámenes, y al director y a ella. Así lo hago siempre, al director y a coordinación. Les tiene que ir bien, les tiene que ir bien. Mañana presentan el jueves presentan alguna otra materia. Me parece que solo la de usted. Ah, pero sí tienen clase en otras materias. Sí, sí tenemos clase. Pues hay que ella, pues, hable a ver si les puede permitir, ¿verdad? Los otros docentes, ¿verdad? Para que hagan un espacio, pues les van a dar media hora, ¿verdad? Así ha sido desde que estamos así con este nuevo sistema de aprendizaje, pues les daba 15 preguntas y les daban 25 minutos, les daba 20 y les daban 25 o 30, no sé, o sea, no se va a llevar mucho tiempo el examen, pero sí, ella se va a acomodar, debe de,
porque ella pues tiene bastantitos grupos. No sé quién la vaya a auxiliar, ¿verdad? Pues qué bueno que concluimos, qué bueno, con bastante tiempo. El otro grupo le falta algunos temas. Vamos a concluir el día de hoy, si no mañana. Y pues excelente organización que hizo Cabriales y todos ustedes respondieron con exponer, repasarse los temas y terminar con tiempo. Pues qué bueno. Y en endocrino, ¿cómo les ha ido? Eh, que van a ver, ya me dijeron en otro grupo que hasta para tiroides, hasta tiroides. Sí, Eh, ¿Cómo se llaman los factores hipotalámicos que actúan sobre la hipófisis? ¿No vieron eso? Sí, tienen que verlo, pues es endocrino. Eh, los tumores más comunes en la hipófisis, ¿cuáles son? Un tumor, el cráneo faringioma. No sé qué les hay, qué temas o qué libros. ¿Se vieron con algún libro o con un manual o como? sí, es con un libro, Dorantes o algo así, creo que es el autor. Qué bueno. Pues, si no los puedo, si tienen alguna duda y si no les puedo ayudar, con gusto lo hago. Porque pues, es muy interesante endocrinología y forma parte del sistema nervioso, ¿verdad? El hipotálamo es el que pues, lo hace este, funcionar a la hipófisis y la hipófisis a las diferentes glándulas. Este, no tiene ninguna duda, ninguna pregunta. Muy bien. Bueno, pues, pues digo, ya mañana, es que me había encargado la doctora Karina que no les diera, que no dejara de tener las clases en la tablet, que vieran todas. Pues, yo siempre trato de cumplir, por eso se me hace difícil dejar en blanco todas esas horas. Y por eso les digo que pues, si quieren recordar algo de neurología o de endocrinología, lo podemos comentar y ojalá y les pueda ayudar. ¿Qué, pues entonces, qué patología vieron? ¿Cuál es el síndrome de Sheehan? ¿No? Sí, Esa sí lo eso es vimos. debido a... bueno, ella lo dice, ella lo dice. El síndrome de Ah, Sheehan vale. es una patología que involucra un sangrado muy terrible durante el trabajo de parto y después, ¿verdad? Que puede afectar a la hipófisis y dejarla de funcionar, por lo menos la hipófisis anterior. Por qué nada más la hipófisis anterior y la posterior no? ¿Por qué razón? ¿Alguien sabe? ¿O alguien supone qué arteria? La hipófisis tiene dos arterias, una anterior y posterior. La anterior, pues sí, da la irrigación a toda la de mi hipófisis y la posterior, pues a la neurohipófisis. ¿Dónde se produce la oxitocina?
Y la otra hormona que es del hipófisis es la oxitocina y ay Dios, la oxitocina, Vasopresina. perdón, Es la oxitocina y la vasopresina, ¿no? y la vasopresina. Que también se llama hormona antidiurética, ¿verdad? ¿Cómo actúa la hormona antidiurética? ¿Por qué? ¿Por qué empieza a actuar? ¿Quién la regula? Hasta cierto punto, el riñón. ¿Por qué razón? Porque de ahí se segrega. No, no. La antidiurética, no. La segrega el hipotálamo y se almacena en el hipófisis. Tanto la hormona antidiurética también llama vasopresina como la oxitocina se producen en el hipotálamo y tan solo se almacenan en la hipófisis posterior. La hormona antidiurética, también llamada vasopresina, se libera porque el riñón detecta volumen y detecta celularidad. Y en base al volumen de agua y electrolitos, el riñón libera la renina, que está almacenada como prorrenina, ¿verdad? Entonces, la prorrenina está dormida, por decirlo así, cuando el riñón está detectando que está el volumen adecuado de agua y de electrolitos. Sobre todo el sodio, el cloruro de sodio, sobre todo el sodio. Pero están bien los electrolitos. Entonces, la prorrenina no se convierte a renina. Y la otra hormona que tiene el riñón, pues es la eritropoyetina. La eritropoyetina es la hormona que inicia con la ayuda de la testosterona, la eritropoiesis. Entonces, la eritropoyetina es la que inicia la formación de glóbulos rojos y el riñón se da cuenta que falta celularidad, y me refiero a glóbulos rojos. Entonces, estaba también dormida como prorrenina y se libera porque el riñón detecta que hay bajos volúmenes de glóbulos rojos. Y entonces, al liberarse, esta actúa auxiliada por la testosterona para iniciar la eritropoiesis y llegar a mantener la cantidad necesaria de glóbulos rojos. En tanto que cuando detecta falta de líquido, vaya, y de electrolitos, la prorrenina se convierte en renina, la renina se libera, actúa sobre una proteína que produce el hígado que se llama angiotensinógeno, y el angiotensinógeno, al ser transformado por la renina, se convierte en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 es un vasoconstrictor generalizado, pero de leve, no produce mucha vasoconstricción. Y aquí la vasoconstricción que produce hace que la sangre llegue al riñón y el riñón se quede tranquilo porque dice, ya, bueno, ya me llega más volumen. Pero cuando no es así, la angiotensina 1 automáticamente al llegar al pulmón está la enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2, la enzima, la ECA, y entonces se libera y se convierte en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 actúa a nivel del hipotálamo para que se secrete hormona antidiurética y no se tire agua para mantener volumen. Y por otro lado, la angiotensina 2 actúa sobre la corteza suprarrenal para que se libere aldosterona y la aldosterona no permita que
se tire nada de sodio. Y así se va corrigiendo el volumen o se trata de mantener el volumen más adecuado. Y ahí, pues el paciente, el mismo hipotálamo, con sus sensores de osmolaridad, inicia el deseo de la sed o buscar electrolitos, sobre todo el cloruro de sodio y el sodio. Y así regula volumen y sodio. Y así es como actúa el riñón, manteniendo el volumen tanto en agua y sodio como en glóbulos rojos. Si el volumen también, si tenía una baja de glóbulos rojos, pues se va a regular y el riñón pues ya se queda tranquilo. Por eso les digo, esa es la función de la hormona antidiurética, que también se llama vasopresina, porque al retener líquidos, de alguna manera, los líquidos y el sodio van a aumentar el volumen sanguíneo y el retorno sanguíneo, perdón, al riñón, y el riñón ya no secreta ninguna de las dos hormonas porque se corrige. Pues esa es la fisiopatología de corregir volúmenes en cuanto a líquidos y a celularidad. Y esas son las funciones de la hipófisis posterior. La otra es la oxitocina. La oxitocina es una hormona que la produce el hipotálamo y la almacena, al igual que la vasopresina, en el lóbulo posterior. Entonces, cuando está la mujer desde principios del embarazo, empieza a trabajar la prolactina. La prolactina estimula a las glándulas mamarias para la producción de leche, ¿no? De la producción de leche. Y a la vez la oxitocina empieza a, como hay hiperplasia de las glándulas mamarias, tiene que haber ligero hiperplasia de los conductos lactófaros, que son musculatura lisa, y la oxitocina empieza a actuar, e inclusive la misma oxitocina, si mal no recuerdo, facilita este músculo liso, lo que es el pezón y los conductos, a que empiecen a crecer los conductos y a fortalecerse estos músculos lisos, para que durante la succión estén preparados para la succión por parte del bebé. Entonces, como el músculo liso mantiene firmes los pezones, que tienen gran parte del músculo liso, y fortalecen al pezón y a los conductos lactóforos, que se van hipertrofiando por acción, aumentan el tono. Es muy diferente el tono de la secreción de oxitocina en una mujer que no está fecundada, que no está pasando por etapas del embarazo, y que en una que está con el embarazo. Entonces va fortaleciendo a la musculatura lisa de los conductos lactóferos y al mismo pezón mismo, para poder resistir la succión, que del bebé es enérgica, y a la vez el mismo bebé instintivamente con sus manitas agita a la glándula mamaria, estimulando así, facilitando el descenso de la leche, ¿verdad? Y eso empieza a crecer, todas esas musculaturas lisas, hipertrofiarse por un lado, y ya próximo, en las últimas semanas,
empiezan a secretar lo que se llama calostro. Y el calostro es una gran cantidad de anticuerpos y alguna secreción muy rudimentaria de leche, ¿verdad? Porque todavía no está bien maduro el eje hipotálamo, células lactotrofas de la hipófisis y el eje hipófisis glándula mamaria, ¿verdad? Entonces, en las últimas semanas del embarazo empieza esta secreción y el producto es el que va a iniciar la expulsión. El producto lo que hace es, en su maduración de todo su cuerpo que está maduro, sus pulmones están colapsados, o sea, no les ha llegado oxígeno, lógicamente, el riego sanguíneo arterial suficiente, porque está trabajando el conducto arterioso, ¿verdad? Y ahí la sangre oxigenada de la madre, pues la percibe por dos venas, son dos venas y una arteria, ¿verdad? El cordón umbilical. Es por la vena umbilical, como las arterias. Si mal no recuerdo, si no, corrígeme. Entonces, así se está oxigenando el bebé, ¿no? Por medio del conducto arterioso. ¿Por qué? Porque llega al corazón derecho, ¿verdad? La vena umbilical, y pasa a las aurículas, a la aurícula derecha, al ventrículo izquierdo, derecho, y de ahí al conducto arterial, ¿verdad? Y ya se oxigena todo el cuerpo, porque el conducto arterioso es el puente para la aorta, ¿verdad? Y entonces el bebé, el producto, no se dice bebé, y hasta cuando ya se identifica si es mujer o no hombre, ya se le puede decir es un producto masculino o femenino. Entonces, el producto tiene sus tráqueas y sus bronquios con una gran cantidad de macrófagos, que estos macrófagos se llaman en histología las células de Langerhans, y estas células de Langerhans son los macrófagos ahí en el pulmón, mientras que las de Kupffer son en el hígado, y mientras que en la piel esos son los histiocitos. Y estos macrófagos, uno de ellos, los macrófagos, viajan a la circulación placentaria y ahí en la placenta, en el líquido amniótico, o antes secretan una prostaglandina, secretan una sustancia que tiene características. Prostaglandina no es una variante, algunos libros dicen. Y esta lo dicen los libros de embriología. Y esta difunden a la circulación materna por medio de los cotiledones, que son los que están en contacto con el endometrio de la madre, difunden a la circulación de la madre y de alguna manera de la circulación venosa llegan a la circulación arterial y llegan a las ramas profundas, ramas de la arteria meningia media, y llegan al hipotálamo, y ahí estimulan a la oxitocina a que se libere en la hipófisis posterior. Se libera porque el producto ya quiere salirse. Él es el que inicia las contracciones uterinas porque ya quiere salirse. De esta manera,
la oxitocina estimulada por el producto empieza a producir contracciones en el fondo uterino y empiezan los característicos dolores de parto. Y así es como empieza a expulsarse o a dilatarse también por la presión el cuello del útero. Y empieza a dilatarse por las contracciones tan enérgicas y los cambios que presenta la mujer por estas contracciones que son dolorosas, sobre todo en la primigesta, y que la tienen llena de temor, porque no habían tenido una experiencia. Quien ya las han tenido maneja más esta situación. Todo esto pone en actividad hasta cierto punto el sistema nervioso simpático. Y de alguna manera el simpático aumenta la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca y aumentan cada vez más el riego sanguíneo en esa área hasta que va dilatando el cuello uterino. Y ahí es cuando los obstetras empiezan a introducir los dos dedos, el índice y el medio, y lo empiezan a abrir. A mí me tocó hacerlo cuando roté por obstetricia. Y pues como veían el interés que yo tenía los residentes y me permitían hacer esas maniobras. Inclusive participé en una expulsión, ¿verdad?, de una reclusa diabética, me supongo, porque el producto pesó 4,5 kilos. Y si mal no recuerdo, el límite superior o el inferior, el superior es 2,8 kilos, no recuerdo, pero no pasa de 3,5 kilos, mucho menos. Un producto que tenga ese peso es más fácil su paso a través de vía vaginal, ¿verdad? Entonces, el mismo producto estimula las contracciones. Por eso, llegando a la sala de toco, ¿verdad?, donde ahí preparan a las mujeres, las canalizan y le empiezan a inyectar oxitocina para aumentar las contracciones uterinas, para que se dilate el cuello uterino y llegue por lo menos a 9 o a 10, que sería lo ideal, para la expulsión de un producto con un buen peso al nacer, y no con productos macrosómicos que nos hacen pensar que la mujer es diabética. ¿Por qué? Porque no controla bien su glucosa, está comiendo de más, maneja adecuadamente con las dosis de unidades de insulina, porque no se le deben dar hipoglucemiantes orales. No sé si ahora se corrija también el medicamento, pero no creo, a lo mejor no. El que ayuda a los receptores para que pueda entrar la insulina a las células. Se me olvida el nombre. Que también tiene un efecto que causa en el hipotálamo para disminuir el apetito. Se me va ahorita el nombre. Entonces, una mujer diabética que no recibió una insulina, que tan solo ella solita, con su estimulación extrema que hace la placenta sobre todas las glándulas, sobre todas, pueda aumentar la secreción de insulina. Pero si está ya agotado ese páncreas, lo muy seguro es que no se va a completar ese parto, y el producto, ella va a caer en hipoglucemia y pueden perder la vida los dos.
Entonces, todas esas cosas es endocrinología. Por eso tuvieron que haber el hipotálamo y luego la hipófisis para entrar con cada glándula. Y es por eso que los productos nacen macrosómicos y eso nos hace pensar que la mujer ya es diabética. ¿A qué edad empieza a funcionar el páncreas? ¿Todavía no vieron páncreas? Me supongo que no. ¿No vieron páncreas? No, ¿verdad? No, doctor. No. Si mal no recuerdo, en el tercer mes el producto empieza a producir. Ay Dios, se me han olvidado tantas cosas, pero creo que es así. Entonces, la misma madre, el mismo producto le está dando insulina a la madre, porque el creador ya sabía que iba a pasar esto y se complementa toda la gestación, pero con un producto macrosómico. Estimula a la criatura el producto de la formación del páncreas, porque su madre ya no tiene. Por eso, una y otra vez debemos de respetar a la mujer, porque se juega la vida con cada producto. Y esa sería caer en hipoglucemia. Si el bebé no maduran sus islotes, no, sus células beta. Los islotes es otra cosa, es el conglomerado de hormonas que están rodeados por los acinos, que simularían el mar o el agua, y los islotes serían las células alfa, beta y gamma. Pues eso es lo que podríamos decir de la hipófisis posterior. De la hipófisis anterior, ¿cuántas líneas celulares tienen? ¿Sí recuerdan? ¿Sí las vieron? Tienen que haberlas visto, es hipófisis. ¿No? Miami, ¿no vieron eso? Sí, sí lo vimos. ¿Qué cosa, doc? Las líneas celulares. ¿Eres tú, Cabriales? No. No, doctor, pero sí las vimos, son 5, ¿no? 6. Sí, a ver, nómbrelas. Es un repaso. Pues están las lactótropas. Ah, sí. Bueno, es que todos tienen ese nombre, nada más que no me acuerdo Sí, cómo decir. es que ahí voy, Cabriales. Está bien, A ver, está son bien. corticotropas, Muy bien. somatotropas, todas son así. Bien, Cabriales. Muy bien, Cabriales. Ahí va. De adelante atrás, histológicamente, algunos autores lo describen así. Primero las somatotrofas. Soma, cuerpo. Trofos quiere decir nutrir. O al cambio. O sujeto estar al cambio. Ese es trofo. Esas se agregan las somatotropinas, ¿no? Todas tienen tropas. Ese sufijo tropas. Somatotrofas. Y luego lactotrofas. Y luego tirotrofas. Y luego corticotrofas. Y luego las gonadotrofas. Ahí voy. La hormona del crecimiento es producida, estimulada por un factor liberador hipotalámico, por un factor inhibidor hipotalámico, que ese factor inhibidor hipotalámico va a estimular a las células somatotrofas para que produzcan la hormona del crecimiento. En tanto que en las células lactotrofas, y curiosamente, el factor de la tiroxina, de la producción de la tiroxina, es un factor que actúa también sobre las tirotropas para que produzcan T4 y T3, pero a la vez puede activar el factor liberador de la hormona de prolactina. Actúa sobre las lactotrofas para que se produzca la prolactina. La prolactina empieza a circular en la madre y estimula el crecimiento de las glándulas mamarias que están dormidas.
Pero vamos a empezar desde que la niña es niña, y el niño, pues es más interesante la fisiología de la mujer, ¿verdad? Del hombre también, pero de la niña es más significativo, porque la mujer crea en su vientre, forma un producto a un ser humano. Entonces, en una niña nace con determinadas células después de iniciada la segunda meiosis, en que es primero ay Dios, ¿cómo se llama? Que es las células, ay Dios, ay Dios, ¿cómo se llaman? Las células, los ovocitos de primero y segundo grado. Y eso, como fueron células somáticas de 46 cromosomas, tienen que tener 2 divisiones meióticas en donde, ay Dios, en donde se reducen los cromosomas. Déjenme ir por la embriología porque voy a batallar un poco, aunque no creo, ahí voy. Entonces hay una redivisión meiótica y entonces se van reduciendo de 46 cromosomas y de 46 a 23. Déjenme ir por el libro para no tardarme tanto. Sí, pero no batallar, para no tardar tanto. ¿Qué horas son? Se empantan 20 a las 5. Entonces, la reducción meiótica se forma. Si no viene aquí en las primeras páginas de embriología, tiene que venir al final. Uy, me equivoqué. No encuentro la página, pero bueno. Vamos a verla acá. Al final. Uy. Espérenme. Tengo como 5 años de no ver este libro. Ay. No. Es en otra biología que viene. La viejita. Esperen, tengo que quitar la anatomía de aquí porque me reduce espacio. Entonces, creía haber tenido esto en mi mente, pero no. Entonces empieza. Bueno, entonces empieza la división meiótica y se forman los primeros cuerpos polares y el segundo cuerpo polar. Y al nacimiento se inicia la división meiótica. Déjame ver aquí en órganos sexuales. Sistema nervioso central. Uy, Dios. Ay, Dios, se las debo, chingada. Pues voy a tratar de acordarme lo mejor posible. Entonces, la niña nace aproximadamente con cualquier ovocitos que no han completado su segunda división meiótica. Se completa con la fecundación. Entonces, la niña van involucionando estos ovocitos que
que no han concluido su división meiótica y ya en la pubertad tiene como 45, como 40, uy, así me digo, como determinadas, tiene como para 40 ovulaciones. Por eso la mujer a los 40 y tantos años empieza a dejar de ser fértil, porque van evolucionando. Tenían infinidad que ahorita no recuerdo, no lo encuentro. Entonces, ya la niña, al iniciar su menstruación, cuando es niña, tiene estas líneas celulares, las somatotropas, que la está haciendo crecer, las lactotropas, que están apagadas, porque requieren de los estrógenos y descienden de la progesterona también. Y luego atrás las tirotropas, más atrás las corticotropas, porque las corticotropas van a hacer la función de que la niña tenga estrógenos y el niño tenga testosterona, porque la corticotropa actúa sobre las cortezas suprarrenales. Las cortezas suprarrenales están formadas por 3 capas diferentes. La más externa es la zona glomerular. Y la zona glomerular, el producto final va a ser la aldosterona, para que secrete la aldosterona y no se tire el sodio. La capa fasciculada o intermedia va a producir metabolitos intermedios con la progesterona, que tienen funciones inflamatorias, y por último el cortisol. El cortisol, cuando cae la persona en hipoglucemia, después de que la primera hormona, el glucagón, se sale y empieza a producir la gluconeogénesis, la desintegración de proteínas para convertirlas en grasos, la desintegración de ácidos grasos para convertirlos en glucosa, o de proteínas, hasta de la misma urea puede entrar para formar glucosa, el ciclo de la urea, y de cualquier otro ciclo, el ciclo de las pentosas que se producen para los ácidos nucleicos y para otras cosas. Entonces, la urgencia es producir glucosa, y esta glucosa se lleva a cabo primero con el glucagón, pero el glucagón se va decayendo también en el diabético, tarde o temprano, y el único que queda para rescatarnos es el cortisol, para mantener los niveles de glucosa en sangre, desintegrando carbohidratos, desintegrando proteínas, convirtiendo los aminoácidos glucogénicos y los cetogénicos, meterlos al ciclo de Krebs y formar ácido pirúvico, y al revés, y volver a formar 2 ácidos pirúvicos, una molécula de glucosa. Por eso les di los apuntes, Dayana, en donde están la cetoacidosis diabética, que la van a ver cada rato cuando vayan al hospital, y en algunos familiares que están mal dosificados, o que se inyectaron y no tomaron alimento, o que están manejados con dosis muy superiores a las que necesitan. Y sobre todo los diabéticos de tipo 1 empiezan a caer en cetoacidosis muchas veces. Los diabéticos de tipo 2, con el tiempo se les va a acabar toda la glucosa. Y muchos médicos les siguen dando hipoglucemiantes orales y ya no funciona el páncreas, porque eso así funciona. Y lo único que les están destruyendo, aparte de la mucosa gástrica, el mismo riñón. Y entonces necesitan insulina. Entonces, la corteza, la fasciculada produce cortisol para esto. Y la interna, la reticular, en el niño, yo les decía en las clases que la reticular, y ponía los dedos y los entrecruzaba una mano con otra, son las redes del hombre y la mujer. Y el proceso metabólico en la fase reticular
produce testosterona y luego por medio de una enzima, una isomerasa la convierte en estrona. Y ahí tiene la niña sus estrógenos y el niño tiene su testosterona. Y esas hormonas le permiten mantener los niveles de eritrocito y el desarrollo de ciertos procesos metabólicos para que madure el niño. Entonces, otra vez, en la niña, primero las somatotrofas, después las lactotrofas, después las tirotropas, después las corticotropas. Pero cuando la niña que empieza a menstruar, y ahora ya les dije por qué menstruan las niñas a 8 o 9 años, y a los estúpidos las embarazan. ¿Ya les dije por qué o no? A mis alumnas y alumnos de Fisio 2, yo sí se los dije, y a los de Fisio 1. Y ustedes saben, las que no fueron mis alumnas, ¿saben el por qué o no? Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Las niñas empiezan a menstruar. Mi esposa o mis hermanas empezaron a menstruar a los 15 años, 14, 15 años. Y ahora las criaturas, las niñas, empiezan a menstruar 9, 8 años. Y hay estúpidos que las embarazan. Y son embarazos de alto riesgo, porque el útero todavía no lo ha hecho crecer, ni todo el cuerpo, ni la cavidad pélvica, la hormona del crecimiento, que tiene dos funciones: de crecer durante el día, cuando estén dormidos, y durante la noche, reparar a la niña o al niño de las lesiones, y al viejo, o al que pasa ya después de los 25 años, todo lo que se reparó. Y ahí se necesita mucha glucosa. Por eso el hiperglucémico, por eso hay mucha hiperglucemia, porque el mismo organismo, por la producción de hormonas, todos esos procesos de reparación y el mismo hormona del crecimiento, todas son antagonistas de la glucosa. Desde ahorita quiero que lo entiendan. Entonces, la testosterona y hace madurar también al niño, pero primero a la niña. ¿Por qué? Porque hay muchos alimentos que están enriquecidos a las aves para que pongan más huevos. Y luego les ponen el foco a las gallinas y día y noche les rompen sus ritmos circadianos. Y con alimento y su hipófisis que se descontrola, pues ya empiezan a producir estrógenos. Faltan 10 minutos. Y entonces la niña, con huevos de granja, no huevos de gallo gallina como comíamos antes. La gente de antes tenía todo en la casa, tenía árboles de temporada. Y en la segunda casa que mi esposo y yo ocupamos, tenía un patio chiquito. Teníamos aguacates, 2 naranjos, limón, sembramos papaya. O sea, comíamos fruta de temporada. Limones todo el año y dos veces al año. Y una higuera. Entonces la gente de antes sembraba y todo tenía. Y tenía palomas, tenía gallinas. Y comía todo sin hormonas. Así las niñas empieza la inducción por el exceso de hormonas, enriquecidos en los alimentos. Esa es la estimulación que entra por el aparato digestivo, y la que entra por la vista son tanta escena en las novelas y en los anuncios que empezaron en la Nivea en los 60s, 65, 67, 66, y la crema Nivea. Y ahí estaba la mujer bañándose y se le veía la raíz de los senos. Y todavía está la Nivea. Y esa es la estimulación visual. Y los besos que ven en las novelas, todo eso va madurando su mente psicológicamente. Son inductores para la ovulación. Y luego las visten a veces con tacones o pintorrojeadas,
Y todo eso es una estimulación visual. Y así es la razón, no debe de haber otra. ¿Por qué las niñas están menstruando ahorita a los 10 años, 9 años? Esa es la razón. Porque estimulan. La niña estaba nada más con las corticotropas, la función reticular, y el niño, pero se adelanta toda la alimentación y hay una pubertad precoz. Y luego hay una conducta sexual equivocada. Casi no hay mujer en una familia que ha sido violentada por un estúpido viejo, por uno mayor o por un primo. Son pocas las que se salvan, que no han tenido tocamientos. Y allí empieza la maldita enfermedad del hombre a agredir a la mujer. Y luego las drogas, porque se adelanta. A los animales les da el tiempo y la época y nosotros no. Tenemos todo el santo año y no respetamos a veces ni a la mujer ni en su propia menstruación. Y esas son las aversiones sexuales en donde se sufre la mujer, en donde trae un recuerdo desde muy niña que no se borra jamás. Y las estúpidas novelas ahora de sexo y de drogas hacen que los niños vean que tienen muchas mujeres y que tienen dinero porque no hay cuidado. Que vean esas cosas. Y es la resultante y la consecuencia también de tanta depravación y de tanta, no solamente depravación, de tanta impotencia del hombre por la saciedad. Y muchos de ellos terminan en la homosexualidad de hombres con hombres. Y me tocó así en las Cruces Verdes ver. Oiga, doctor, vengo porque me dice mi esposa que huelo a semen. Pues sí, se lo violaron. Pues sí, trae un dolor terrible. Pues sí, pues hay que darle un antibiótico. Pues sabes qué, hazte una prueba para el SIDA, güey. Aquí es un centro de urgencia. Ya te violaron a ti también. Esa es la maldita depravación la que están viviendo ustedes, una generación por malditos gobiernos que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y de la de difusión no tienen un control, porque gran parte de los funcionarios, no lo puedo decir de esta administración López Obrador, tiene que haberlos. Ahí le sacaron uno del PRD, a uno del Morena, que fue a las conferencias de un violador que está en la cárcel y que estaban un hijo de Salinas y que estaban un hijo de lo que yo lo conozco, del periódico El Norte, y que es el Reforma en México. Ahí iba a las conferencias de este depravado en donde tenían relaciones sexuales con niños, conseguían niños. Y ahí anda en Morena. O sea, qué basura, ¿verdad? Qué basura. Lo sacaron hace unos días una nota. Por eso la niña, ya las corticotropas ya no funcionan. La última línea son las gonadotrofas. ¿Qué quiere decir gónada? Quiere decir semilla. Después les digo por qué semilla quiere decir gónada. Porque las células de la diferenciación sexual se siembran en el ovario. En el ovario. Y del ovario, los ovocitos secundarios, el folículo de Von Graf, abarca cubiertas del ovario. Y el ovario produce la producción de estrógenos, la teca interna, y revienta el folículo de Von Graf. Y si fue fecundada, la teca interna va a producir progesterona. Todo esto es endocrino. Y yo se los expliqué en fisio, no se diga en endocrinología. Ustedes lo deben de saber.
desde el hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas, con todas sus hormonas, suprarrenales, testículos y ovarios. Eso es endocrinología. Y hace unos días me hablaron un exalumno que no tenían profesor. Le dije, hablen allá y yo con gusto les doy. Pues no me hablaron. Está bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, No. doctor. No, doctor, todo bien. Ándeles. Si quieren, seguimos de embriología, de endocrinología cuando quieran. Si hay alguna duda, pues a ver si me acuerdo, porque se me olvidan las cosas. Pero esto lo deben de saber Está como bien. lo más básico. Ándeles, que pasen buenas tardes, cuídense. Y ya se pusieron de acuerdo, ¿verdad, Gabrieles? Me estaba diciendo allá, que tienen libre el jueves. No sé si la doctora pueda darles el examen o no sé quién la va a apoyar porque tiene más materias. Entonces, pues, de manera continuamos, siguiendo así a grandes rasgos de embriología para cubrir el tiempo, porque no quiero que me diga nada. Nunca he querido dar motivos. Me pueden correr por otras cosas, por decir las cosas que veo mal, pero nunca por faltar a mi trabajo un día en 8 años, en 6 años he faltado un día o 2 veces, porque mi esposa estuvo mala, muy mala. Pero nunca falto, así lloviendo. Mucha gente estúpida me decía en los trabajos, ¿por qué traes botas, jardinero? Porque me vengo desde mi casa, estúpido. ¿Sí? Y ya no tengo la edad para quedarme todo el día con los pies mojados, como cuando era niño, que iba en la mañana y en la tarde y brincaba charcos y todo, y ahí se me secaban. Ya no tengo la edad, ¿verdad? Y porque tengo 3 en la universidad y a mi esposa y ayudé a mi madre hasta el último, hasta los 97 años. Trabajar honradamente. Así es que no me la escondo casi a ningún vivo y a ningún muerto. Ándeles, nos vemos mañana. Que Hasta mañana, descansen. doctor. Nos Cuídense. vemos, doctor. Y mañana, si hay dudas, dígame, con gusto lo hago. Porque no Sí, quiero que claro me que estén sí. revisando. Ándeles, hasta mañana.